Esta semana conocíamos la noticia de que Italia va a acoger a 300 refugiados procedentes de Lesbos, en su mayoría del campo de Moria, que, como saben ustedes, fue devorado por las llamas hace apenas unas semanas. Un gesto que nos recuerda la gran necesidad de entendimiento y diálogo y actuación que necesita Europa en materia de migraciones. Se acerca la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que este año ahonda en el cuidado pastoral de los desplazados internos, que, fíjense ustedes, suman más de 41 millones de personas en el mundo. Son gentes y lugares donde la pandemia y sus consecuencias también han llegado. Cuando hablamos de esperanza, es difícil contemplar en los ojos de estas personas su presencia. Por eso el Papa nos invita a no perder esa esperanza y a salir a los caminos, a contagiar esa alegría que trae el Evangelio. Como recordaba en la audiencia de esta semana, la injusticia provocada por intereses económicos o geopolíticos tiene que terminar y dar paso a una participación equitativa. Y esto, señores, es tarea de todos. Es lo que pretendemos hoy aquí en Crónica de Roma. ¿Te unes? Pues comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Crónica de Roma. Ya saben que estamos en salida. Como recordaba el Papa Francisco durante el último Ángelus, la Iglesia debe estar siempre en salida para no enfermar y debe también salir al encuentro de todas las personas. Y eso es lo que pretendemos en el programa de hoy, en el que abordaremos cuestiones de sumo interés. Las vamos a conocer enseguida. Nos las trae Glaisis Carbonell. Bienvenida, Glaisis. Gracias, Irene. Hoy vamos a analizar el nuevo documento del Vaticano sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida. Una carta en la que se afirma que la eutanasia es un crimen contra la humanidad. Para ello vamos a hablar con Manuel Martínez Sellés, nuevo presidente del Colegio de Médicos de Madrid. También hablaremos de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se celebra este domingo y que este año está dedicada a los desplazados internos. ¿Realmente tienen efecto los llamamientos que realiza el Papa? Tendremos a la responsable del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal. Y en nuestra mesa de actualidad vamos a repasar la visita que la cúpula de la Conferencia Episcopal acaba de hacer al Papa. ¿De qué temas han hablado? ¿Visitará finalmente Francisco España? Estos y otros temas, Irene, enseguida en Crónica de Roma. Pues muchas gracias, Glaisis. Comenzamos en la mesa de análisis y de actualidad. Hoy me acompaña Rafael Ortega, periodista, ex corresponsal en Roma y el Vaticano. Rafael, gracias. Bienvenido a este Crónica de Roma, que viene renovado, ¿eh? Sí, muy bonito además. Bueno, pues si te parece vamos a comenzar con la visita que la cúpula de la Conferencia Episcopal hizo el pasado sábado, esa visita al Papa Francisco. El presidente, el cardenal Omeya, el vicepresidente, el cardenal Osorio y el secretario general, Monseñor Luis Argüello, acudieron, como es tradición, por la renovación de cargos el pasado mes de marzo. El problema es que no se ha podido realizar esa visita hasta ahora debido a la pandemia. Una audiencia que, si todo hubiera ido bien, se hubiera tenido que celebrar en el mes de abril. Pero aún así es importante, Rafael, cómo es importante que la cúpula de una conferencia episcopal visite al Santo Padre. Bueno, como tú decías, es protocolario después de un cambio de la cúpula de la conferencia episcopal que se acerquen a visitar al Papa, que éste le reciba una audiencia. Lo que pasa es que esta visita a Roma ha sido muy importante porque ha sido doble. Porque si bien el sábado tuvieron la audiencia oficial los tres integrantes de la cúpula de la conferencia, el presidente, vicepresidente, secretario general, ya el jueves anterior tuvieron una entrevista más, sin la presencia del secretario general, la tuvieron el cardenal Omeya y el cardenal Osorio con el Papa. Estaba agendada, ¿eh? Sí, estaba agendada, pero fue una visita que yo creo que ha sido muy importante, tan importante como la segunda, porque yo creo que en esa visita se abordaron temas muy importantes de la Iglesia española y de otros aspectos de la política, de las relaciones también entre la Iglesia y el Estado en España. Es que además yo no sé si tú tienes la percepción de que la pandemia ha cambiado mucho las cosas. O sea, ya no es una visita tan protocolaria, porque venimos todos un poco cambiados y con problemas que han surgido nuevos en cada uno de los países, ¿no? Bueno,
En principio, con este Papa, las visitas protocolarias no son como con los anteriores papas, son más distendidas. Los que hemos tenido la fortuna de estar con él, pues hemos visto que son más distendidas, son más agradables, entre comillas, no son tan oficiosas, ¿no? Pero, como dices tú, esto ha cambiado, incluso ha cambiado el Papa, ha cambiado también su forma de actuar, su forma de hablar, está mucho más cerca de todos, y lo estaba antes, ahora lo está mucho más por este tema de la pandemia. Y como la pandemia es tan grave también en España, y él está enterado de todo lo que está sucediendo en España, supongo que ha abordado este difícil problema también con los cardenales Omeya y Osoro. Y esto significa, y yo creo que el Papa les ha indicado el papel tan importante que tiene que hacer en estos momentos la Iglesia en España, y la colaboración que tiene que tener con todas las autoridades, tanto del Estado como de las autonomías, la Iglesia en España, para que de una vez por todas podamos pasar esta pandemia lo mejor que podamos. Bueno, pues vamos a conocer algunos temas de los que hablaron con Francisco, porque el cardenal Omeya nos ha querido contar aquí a Crónica de Roma algunas de sus preocupaciones, por ejemplo, sobre la pandemia. Lo estábamos hablando, lo escuchamos. De alguna manera sigue muy de cerca el tema evidentemente, de la pandemia, porque con todo lo que lleva de dolor para tantas familias que primero que cogen el virus y les produce tanto dolor, y a algunos las muerte, la preocupación de las familias, tanta gente sin trabajo, tanta gente que lo está pasando muy mal, también con los niños que vuelven al colegio, y también el tema de las residencias de ancianos. Claro, con eso va muy unido al tema de la vida, que es fundamental y que el Papa tantas veces habla, la vida que nace en el seno de la madre hasta que muere. Lo veíamos aquí también la semana pasada, Rafa, cuando hablábamos con la persona encargada en la comisión COVID que ha formado el Papa Francisco. Nos lo decías tú, que el Papa no es ajeno absolutamente a nada de lo que ocurre aquí en nuestro país, está bien informado, y lanzaba sobre todo también ese mensaje de unidad. Sí, yo creo que es muy importante el mensaje ese de unidad, sobre todo para la Iglesia española. Tenemos que estar más unidos que nunca, todos los que formamos parte de la Iglesia, que no solamente la jerarquía, sino somos todos. Tenemos que estar unidos no solamente frente al problema de la pandemia, sino ante otros graves problemas que hay en la sociedad española. Hablamos de educación, hablamos, por ejemplo, a mí yo levantaría un monumento en este momento, ahora mismo, a todos los capellanes de residencias y de hospitales que se han sacrificado y se están sacrificando durante esta pandemia, y que sabemos que han fallecido muchos cumpliendo con su deber. Bueno, pues ese agradecimiento, esa unidad que tenemos que tener, esa manera de ver a los que componen la jerarquía de la Iglesia, y no estar distantes de ellos, sino ayudarles. Y en esta unidad tenemos que estar todos, los que somos cristianos de base, diríamos, los que somos laicos y los que son jerarquía. Y la jerarquía también entre ella tiene que estar más unida que nunca. Yo creo que el Papa es muy conocedor de los problemas que hay, de los problemas que ha habido, y eso es lo que ha pedido también a la cúpula de la Iglesia. Y tú fíjate que ya en esa bendición, en ese mensaje a la humanidad entera que hizo el Papa Francisco durante, aquí en España, el estado de alarma, en esa plaza de San Pedro vacía, ¿no? Él decía, estamos todos en la misma barca, ¿no? Tenemos que salir todos juntos de esto. Pero eso era antes, ahora también estamos poniendo la vista en esa encíclica que vamos a conocer en unos días, que también va un poco pues en ese sentido de la unidad y el diálogo. Sí, y sobre todo que va a ser esa encíclica, la unidad, el diálogo, dada en un día muy significativo, que se va a presentar luego el día 4, precisamente en Asís, donde era San Francisco de Asís, el hombre que nos enseñó humildad y hermandad a todos. Yo creo que también es muy significativo. Y el Papa lo que nos está pidiendo es eso, dejémonos de otras cosas y vamos a estar todos unidos. Es tristísimo lo que está pasando en muchísimos sitios, pero también me entristece a mí particularmente en que nos estemos olvidando de otras personas que viven en el mundo. Yo creo que se va a celebrar este domingo la jornada de los migrantes, y entonces nos olvidamos de ellos, que ellos están sufriendo no solamente la pandemia, sino están sufriendo otras consecuencias tan graves o peores que la pandemia. Sí, además es que la pandemia está clarísimo que afecta más a la gente que menos tiene que a la gente que más tiene, ¿eh? Eso es así. Bueno, pues en este encuentro también hablaron con el Papa de una posible visita suya a España. Saben que se le ha insistido en numerosas ocasiones. Eva Fernández, corresponsal de COPE 13 allí, cada vez que tienen un viaje se lo vuelve a decir en el avión.
¿Qué es lo que ha dicho al respecto esta vez el Santo Padre? Bueno, pues vamos a salir de dudas. En enero empieza el año jubilar compostelano y el año ignaciano. Evidentemente el Papa conoce los dos años jubilares, conoce el Camino de Santiago y conoce el Camino ignaciano. Él le gusta tanto España y le gustaría también poder conocer, que no conoce, Manresa. Pero eso ya dicho, lo tengo que ver un poco, ver las circunstancias del COVID, etcétera, lo tiene que meditar, pero él ha mostrado ese deseo de estar con nosotros, con los españoles. Nos lleva en el corazón a todos. ¿Lo conseguiremos, Rafael? Yo creo que si el cardenal Omeya se empeña, se consigue. Bueno, pues entonces ahí lo dejamos, ¿eh? Un encargo para el cardenal Omeya. Vamos a cambiar de tema para hablar de una de las jornadas más importantes a las que hacíamos referencia hace unos instantes, una de las jornadas más importantes para la Iglesia y por la que Francisco tiene especial dedicación. Hablamos de la Jornada de Migrantes y Refugiados que se celebra el próximo domingo, que este año pone el foco en los desplazados internos y la movilidad, en la movilidad interna que hay con estas personas. Tenemos, creo que ya en conexión, a Marifran Sánchez, secretaria de la Subcomisión de Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal. Marifran, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, ¿por qué este año la jornada se centra en los desplazados internos? Bueno, el Papa Francisco es muy consciente de esta realidad de los desplazados internos. Es una realidad bastante oculta, poco conocida. En muchos países, quizá el nuestro no tanto, pero bueno, tienen entre sus habitantes personas que dentro de su circunscripción territorial tienen que desplazarse por diversos motivos y que sus gobiernos no aciertan o no tienen suficientes recursos para darles una respuesta a esa situación que están sufriendo. Y el Papa ha querido en este año, concretamente, con motivo también de la publicación de las orientaciones pastorales sobre desplazados internos, poner el foco específicamente en los desplazados internos, desde una actitud que queda recogida en los 4 verbos de acoger, proteger, promover e integrar a los desplazados internos. Tú fíjate, Marifran, que estos verbos los llevamos oyendo ya desde hace algunos años. El mensaje de este año lleva por título como Jesucristo obligados a oír, acoger, promover, acoger, proteger, promover e integrar a los desplazados internos. De nuevo el Papa nos pone frente a estos 4 verbos, a estas 4 acciones, ¿no?, que de alguna forma nos tocan a todos, son un toque de atención. Sí, bueno, el Papa es un hombre muy de acción y sus mensajes últimos giran en torno a acciones. Estos 4 verbos corresponden al mensaje para la Jornada Mundial del año 2018, aunque los vuelve a repetir. Pero en su mensaje de este año también nos propone 6 pares de verbos con una relación causa-efecto. Son unos verbos que nos orientan en la acción a toda la Iglesia. Nos invita a conocer para comprender la realidad de los desplazados internos, de los migrantes, de los refugiados, acercarnos al otro, hacernos próximos para servirle. Esa es la actitud, acercarse para servir, escuchar para reconciliarnos, compartir para crecer, y en esta parte de estas acciones se remite a la importancia de colaborar todos juntos como quienes están en la misma barca, y si no compartimos, no somos capaces de concienciarnos de esta realidad de que salimos todos o no sale nadie, pues no podemos crecer, ¿no? También involucrar a los inmigrantes para promocionarles, para que sean protagonistas de su propio proceso, de su propio destino. Y luego, pues, colaborar para construir. Unos verbos muy constructivos. Sí, estoy aquí con Rafael Ortega. Rafael, desde el inicio del pontificado, el Papa no se ha cansado de repetir lo mismo. No, porque además era un hombre que desde que era sacerdote vivió de cerca el problema de los migrantes, de la migración en Buenos Aires. Él, cuando era sacerdote, siendo luego obispo también y arzobispo de Buenos Aires, siempre estuvo al lado de estas personas que llegaban allí y que tanto necesitaban en los barrios pobres y marginales de Buenos Aires la atención de la Iglesia. Y desde el inicio de su pontificado pues ha sido el gran defensor de una política de acogida. Hay que recordar todos aquellas
aquellas imágenes en Lampedusa, ¿no? Cuando él va a Lampedusa, cuando lanza esa corona de flores al mar por las personas que murieron. Ahora, también habría que llamar la atención e intentar acabar con esas mafias que comercian con estas personas de una forma brutal. Yo he sido testigo este verano como se ven los barcos mercantes a 10-12 millas de la costa y cómo los sueltan a los migrantes, a los refugiados en unas barcas y llegan a la playa deshechos, salen corriendo, pero el negocio ya lo han hecho los otros, ¿no? Es una lucha conjunta, nosotros por nuestra parte, de acoger y ayudar a todas las personas que lo necesitan, porque cuando se va a otro país porque se pasa hambre, porque hay necesidad de trabajo, hay que ayudar en todo lo que se pueda, pero tenemos que hacer todo lo posible también y hacer un llamamiento a las autoridades para que intenten acabar con estas mafias. Y trabajar en los lugares de origen. Y trabajar, claro sí, y no enriquecer solamente a las personas que presuntamente tenían que repartir esa ayuda y, sin embargo, se enriquecen con esa ayuda. Porque, Marifran, en líneas generales, ¿cómo o cuál es la situación actual en nuestro país? Bueno, pues la situación actual es que tenemos la misma situación que antes de la pandemia, pero más agravada, obviamente. Siguen llegando a las costas españolas personas en cayucos, en pateras. Se calcula que en Canarias, por ejemplo, durante este periodo, desde que empezó el confinamiento, la pandemia, han llegado 1.500 inmigrantes en cayucos, en pateras. Siguen llegando a las costas de Cádiz. Sigue habiendo trata de seres humanos. Aquí en nuestra subcomisión de migraciones, tenemos el departamento de trata y nos consta que sigue habiendo explotación, sigue llegando personas víctimas de la trata. Es la misma situación que teníamos antes, agravada, y también la pandemia ha puesto sobre la mesa esta realidad. La situación respecto a los migrantes, bueno, sabemos, y así lo ha constatado el último informe que ha presentado Cáritas, de que la situación laboral, económica de los inmigrantes en general en España no es la más óptima. Y también esta situación socioeconómica en la que vamos y en la que estamos, derivada de la pandemia, está poniendo sobre la mesa esa precariedad que se está agravando. Mucho desempleo, hacinamiento en viviendas y demás. Marifran, además, muchos cristianos, mucha gente que el domingo va a ir a las iglesias, va a ir a misa, seguro que no tiene en mente que se celebra el domingo esta jornada, ¿no?, la del migrante y el refugiado, o incluso no tienen nada que ver con ellos. ¿Cómo podemos cambiar esta percepción? Bueno, nosotros aquí en la conferencia preparamos unos materiales que precisamente se envían a las diócesis y las diócesis se encargan de enviarlo a las parroquias, porque sí que pretendemos que toda la comunidad cristiana sea consciente de esta realidad. Es una celebración, se nos invita a celebrar la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, pero también es una invitación a sensibilizar, a concienciarnos de que algo no estamos haciendo bien. Algo no estamos haciendo bien cuando hay personas que se nos están quedando en el camino, cuando hay personas que llegan en las condiciones que llegan, cuando no mejora la situación de muchos inmigrantes, cuando se deniegan el asilo, cuando hay tantas personas en situación irregular, cuando hay gente confinada en centros de internamiento de extranjeros. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tomar también conciencia de esta realidad y también de la riqueza que supone la migración y de la oportunidad que supone de encuentro, de comunión, la migración. Es una invitación, como digo, a celebrar, a sensibilizar y también a reflexionar sobre todo esto. Y bueno, los cristianos tenemos que estar ahí. El cristianismo es acogida, la hospitalidad está en nuestro ADN. Pues Marifran Sánchez, secretaria de la Subcomisión de Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal, gracias, me alegro muchísimo de poder hablar contigo en este nuevo curso y muy buena jornada este domingo. Muchas gracias. Seguimos con más actualidad, más noticias relacionadas con la Santa Sede. Álvaro de Juana, creo que nos traes una imagen muy especial para el Papa. Cuéntanos. Sí, vamos a seguir con más actualidad y van a ver ahora una imagen que ha llamado mucho la atención al Papa Francisco. Es la que está regalando a todo aquel que le visita y que también regaló a la cúpula de la Conferencia Episcopal el fin de semana pasado. Se trata de una fotografía hecha durante su viaje a Rumanía en 2019. Una abuela de rostro sonriente sostiene entre sus brazos a su nieto. Una imagen que quedó tan grabada en la memoria del Papa Francisco que hizo incluso imprimir
la fotografía. Una imagen, como decía, que pretende recordar la relación entre los mayores y los jóvenes. Además, el Vaticano ha reclamado a la ONU que se respeten los derechos de los ancianos. El observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Ginebra ha hecho un análisis de la realidad de los más mayores que han sufrido y están sufriendo duramente la pandemia. Ha solicitado evaluaciones clínicas exhaustivas y un claro compromiso en la defensa de la dignidad de toda persona, además de prestar especial atención a las residencias de ancianos. Y otro asunto, la Santa Sede, en su empeño por la transparencia financiera, acaba de firmar un nuevo protocolo en la lucha contra la corrupción. Desde ahora, la Secretaría de Economía de la Santa Sede y el Auditor General unirán aún más sus fuerzas en la aplicación de las normas de competencia en los contratos públicos. Muchas gracias, Álvaro. Rafa, qué importantes los mayores, qué importantes los abuelos como tú. Sí, y qué importante los nietos para los abuelos, ¿no? En estos momentos que necesitamos los mayores tanto cariño de los nietos y de los hijos, porque yo creo que ahora mismo, en esta pandemia, lo que se necesita es cariño y amor, sobre todo eso. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, Rafael. Un gusto y un curso que tenemos por delante en el que espero tenerte aquí muchísimas más veces. Gracias por acompañarnos en esta mesa de actualidad. Seguimos en salida. Cuando quieras. Y en este punto vamos a conocer lo que el Papa Francisco ha dicho respecto a afrontar la crisis del coronavirus en la audiencia general de esta semana. Glaisis, ¿qué ha sido lo más destacable? Pues lo más destacable, Irene, es que ha hablado de solidaridad, una de las palabras que más le estamos escuchando en todo este tiempo. Ha vuelto a dar algunas claves para salir de la crisis actual, entre ellas trabajar todos juntos y promover el principio de la subsidiariedad. Además, el Papa ha dicho que la injusticia provocada por intereses económicos o geopolíticos tiene que terminar y dar paso a una participación equitativa. El camino para salir de esta crisis es la solidaridad, que necesita ir acompañada de la subsidiariedad, que es el principio que favorece que cada uno ejercite el papel que le corresponde en la tarea de cuidar y preparar el futuro de la sociedad. Nadie puede quedarse fuera. Bueno, pues importantes palabras las del Santo Padre en este ciclo de catequesis sobre la pandemia. Vamos con más asuntos. Uno de los temas que más titulares ha acaparado esta semana, el nuevo documento del Vaticano sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida. Una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, firmada por el Papa y en la que se dan una serie de orientaciones y de protocolos ante estas situaciones y que, por cierto, está de absoluta actualidad en nuestro país por esa ley que el Gobierno sigue tramitando para aprobar la eutanasia. Álvaro de Juana, ¿cuáles son las principales claves de este documento? Cuéntanos. Sí, pues un documento esperado también por lo que está pasando en España y que se refiere sobre todo a los aspectos morales de la eutanasia. Pero también se dan una serie de recomendaciones al personal sanitario. Por ejemplo, se detallan los obstáculos culturales que ponen en peligro la vida. El Vaticano explica que se usa mal el concepto de muerte digna. Es equívoco, dicen, dado que con él no se reconoce que la vida humana tiene un valor por sí misma, independientemente de su calidad. A la vez denuncia que existe una errónea comprensión de la compasión. Es otra de las cosas que dice este documento. Con esta comprensión errónea se dice que se justifica el quitar la vida. Después vamos a ver otros problemas culturales que plantea, que es el individualismo. Aquí lo tenemos, un individualismo que dice el documento que está en aumento y que induce a ver a los otros como límite y amenaza de la propia libertad. La carta también aconseja favorecer el papel de la familia. Dice que es algo fundamental o contar con centros especializados donde acoger a los enfermos terminales. Además habla de los cuidados paliativos y dice que los políticos deben invertir en ellos porque está demostrado que cuando existen no se acude a la eutanasia o al suicidio. Y otro de los apartados está dedicado al acompañamiento pastoral, espiritual, en concreto a la figura del sacerdote. El texto dice que es fundamental porque ejerce el ministerio de la escucha
y del consuelo. También es importante el acceso a los sacramentos. Aquí lo tenemos. El Vaticano hace referencia además al discernimiento pastoral hacia quien pide la eutanasia y se destaca que la Iglesia está atenta a escrutar los signos de conversión para que los fieles puedan pedir razonablemente la recepción de estos sacramentos. Pues muchas gracias, Álvaro, por esas claves. Pues como ustedes ven, el documento tiene dos ejes, el médico y el moral. La semana que viene profundizaremos en este último, pero hoy vamos a saludar ya a Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, que se une a nosotros en estos momentos. Doctor, don Manuel, gracias por atendernos. Hola. Buenas. Lo primero, enhorabuena por su reciente nombramiento. Le toca un periodo un poco difícil. ¿Cómo lo afronta? Bueno, lo afronto con mucha ilusión, también con la responsabilidad que nos da el tener que representar a todos nuestros compañeros en estos momentos que, como bien dices, son difíciles. Son difíciles, yo creo que en toda España y en particular en Madrid, por la pandemia que tenemos en este momento, que está siendo muy exigente para los centros y también para los profesionales. Y luego también, como bien se sabe, pues por la posibilidad de que durante nuestro mandato se apruebe la ley de la eutanasia con todo lo que va a llevar de peligro en la relación médico-paciente. Con lo cual, pues, estamos ilusionados, estamos preocupados, pero bueno, nos ha tocado vivir este periodo y lo que intentaremos es asegurar que en Madrid se practique la medicina de acuerdo con la buena praxis y el juramento hipocrático. Decía nuestro compañero Álvaro que se trata de un documento que consta de una parte médica y otra moral. No sé si ha tenido usted oportunidad de poder leerlo y qué le ha parecido. Bueno, lamentablemente ya no dispongo de tiempo para decir mi opinión. Simplemente comentar que me parece que el documento es muy recomendable. Yo creo que es un documento que se lee fácil, no hace falta ser experto en la materia y en un par de horas se lee el documento. Si alguien no tiene ese tiempo, mi recomendación es que vaya directamente al capítulo 5, porque ahí yo creo que están las claves del documento donde se explica bien lo que son los cuidados al final de la vida, la necesidad de los cuidados paliativos que están tan poco implementados en nuestro país y también se dan las pautas de por qué la eutanasia nunca es aceptable y además, como digo, en nuestro caso, pues tenemos la gran preocupación de que en poco tiempo puede que la tengamos legalizada y la destrucción que va a suponer de la relación de confianza médico-paciente. Una última pregunta que sé que tiene un poco de prisa, doctor. Hablaba usted de los cuidados paliativos. Hace unos días los obispos españoles también publicaban una nota en la que abogaban también por ellos, que pedían que se invirtiera en estos cuidados paliativos. ¿Por qué cree usted que nuestro país no apuesta definitivamente por esos cuidados paliativos? ¿Por qué seguimos hablando de una muerte digna cuando realmente deberíamos estar hablando y apoyando una vida digna? Bueno, nosotros tenemos unos cuidados paliativos que son muy deficitarios. Lo que se recomienda en el último Atlas Europeo de Cuidados Paliativos son 2 servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 0,6, es decir, no llegamos ni a la mitad de lo recomendado. Y además me parece particularmente cruel aprobar una ley que legaliza la eutanasia cuando no tenemos implementados los cuidados paliativos. Es decir, tenemos a los pacientes que están sufriendo, no se les da un tratamiento adecuado para que los últimos meses de su vida tengan un control sintomático y tengan buena calidad de vida, y lo que se aprueba es una ley para matar a estas personas. Con lo cual, pues me parece que es una situación triste y yo creo que es además una situación que viene a poner sobre la mesa de que no hay una voluntad real de mejorar el manejo de los pacientes al final de la vida. Y además creo que evidentemente que económicamente los cuidados paliativos son coste efectivos, es mucho más barato dar unos adecuados cuidados paliativos que no darlos, pero claro, económicamente el eliminar a un paciente, pues lógicamente eso es lo más barato de todo. No creo que la ley se vaya a aprobar por este motivo, yo creo que es un motivo ideológico, pero sí es verdad que como médico vemos con preocupación el hecho de que se apruebe esta ley y que además el hecho de que se pueda aprobar en un momento en el que no están suficientemente implementados los cuidados paliativos. Y además en un momento en el que estamos viviendo aquí en España también, donde los médicos, donde los sanitarios están dejando la piel día a día por salvar la vida de miles y miles y miles de personas. Doctor, muchísimas gracias por atendernos. Una lástima quedarnos sin tiempo. Ojalá podamos seguir hablando en otro momento. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.
Pues no quiero cerrar este capítulo sin escuchar unas palabras del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ladaria, con motivo de este documento que han publicado. Él es el encargado de la comisión que ha publicado el documento. Vamos a escucharle. Incluso cuando la curación es imposible o improbable, el acompañamiento médico y de enfermería, psicológico y espiritual, es un deber ineludible, ya que lo opuesto constituiría un abandono deshumano del enfermo. Bueno, pues escuchábamos ahí al cardenal Ladaria y ya saben que los enfermos son también una de las debilidades del Papa Francisco. Hace unos días ha mantenido un encuentro con niños autistas, una audiencia emocionante en la que Eva Fernández, corresponsal de COPE 13 en Italia y el Vaticano, bueno, pues nos va a contar cómo sucedió ese encuentro. Hacía ya muchos meses que el Papa no se reencontraba con uno de sus públicos favoritos, los más pequeños, con los que sintoniza de una forma especial, y más si se trata de niños con autismo, como los que ha recibido esta semana junto a sus padres. Francisco les recordaba que cada uno de nosotros es hermoso a los ojos de Dios y Él nos ama tal como somos, y que ellos son como las flores que Dios ha creado, tan distintas entre sí, pero cada una con su propia belleza que es única. Una de las pequeñas decidió que lo más entretenido era estar cerca del Papa durante la audiencia y, contando con la complicidad de Francisco, permaneció a su lado como si estuviera en casa. Dejando a un lado los papeles, el Papa les explicaba que ellos también pueden rezar a Jesús para pedirles cosas, como que ayude a sus papás en su trabajo o que se cure la abuela, porque Jesús, decía Francisco, siempre les va a escuchar. Al concluir la audiencia se despidió de los mayores con un gran consejo: todo lo que hacéis a uno solo de estos pequeños se lo habéis hecho a Jesús. Vamos ya con una de las secciones de esta nueva temporada, Españoles en el Vaticano, para conocer pues esos españoles que desempeñan alguna responsabilidad importante en la Santa Sede. Álvaro de Juan, ¿a quién nos traes hoy? Bueno, la semana pasada veíamos al responsable de las finanzas vaticanas, un español. Hoy te traigo a una mujer, a una española, Ángela Núñez Gaitán. Desde hace muchos años es directora del Departamento de Restauración de la Biblioteca Vaticana. ¿Cuántos años tiene? 49 años. Ella ha contado en alguna ocasión que llegó a Roma para hacer un Erasmus, después siguió estudiando allí y al final la Santa Sede del Vaticano la fichó. ¿Dónde ha nacido? En Sevilla, sevillana, una sevillana por el mundo, en este caso en el estado más pequeño del mundo, que es el Vaticano. Y fíjate por qué por sus manos pasan ni más ni menos que 82.000 manuscritos. Ella es la que se encarga de que no pierdan, pues que no se estropeen, ¿no? Y de tratarlos. 82.000 manuscritos y 1,6 millones de ejemplares impresos que tiene la Biblioteca Vaticana. Ella se encarga pues de todos estos temas. ¿Tú sabes eso de que quien tiene un libro tiene un tesoro? Eso dicen, ¿Y un ¿no? amigo? Pues sí, un lujo desde luego poder trabajar y respirar el olor a papel que tanto estamos perdiendo también. Bueno, es que además hay libros que tienen más de 1.200 años Fíjate. de antigüedad, o sea que para nosotros los españoles es todo un honor que esta mujer, que Ángela Núñez, esté allí ocupándose todos los días de estos tesoros, de estas joyas que son estos libros. Además es muy simpática, concede entrevistas y habla abiertamente de esta labor. Una enamorada absolutamente de los libros históricos. La invitaremos entonces a este programa. Claro que sí. Pues muchas gracias, Álvaro, por traernos a esta española en el Vaticano, a esta sevillana en el Vaticano. Y Glaisis, gracias a ti también. Seguimos en salida. Por supuesto, Irene. Y antes de despedirnos, un apunte. Si alguno de ustedes nos está viendo ahora mismo, se quiere poner en contacto con nosotros, pues pueden hacerlo escribiéndonos al correo 13ensalida@13tv.es. Gracias, Glaisis, y a ustedes gracias también por ponerse en salida junto a nosotros un día más. Les esperamos de nuevo la próxima semana. Cuídense.